María Mercedes, te quiero hacer algunas preguntas acerca de la gran tradición de la poesía colombiana en la que tu obra se inserta. Esta tradición, que es tan rica desde el siglo XIX, ha tenido un desarrollo muy variado en su proceso. ¿Cuál es tu relación con esa tradición y de qué manera te sientes en relación con ella desde el momento en que tú empezaste a escribir y hasta el momento presente? Bueno, todos en Colombia, todos los poetas, de alguna manera somos deudores de José Asunción Silva. José Asunción Silva, a mi modo de ver, es quien inventa la poesía en Colombia. Antes hubo versificadores, buenos versificadores, pero poesía arranca con José Asunción Silva a finales del siglo XIX. Silva es nuestro poeta mayor, lo sabemos, y además es muy importante a nivel lengua española, ya que con él y con otros como José Martí y Rubén Darío se inicia el modernismo, ese gran movimiento de la lírica en lengua española de finales del siglo XIX. Yo soy de la generación de los años 70, las personas que en Colombia empezamos a publicar en los años 70. Mi poesía se inscribe dentro de una corriente urbana, en ciertos momentos es una poesía narrativa, con intertextualidad, y trato de andar en un equilibrio que es sumamente difícil entre lo lírico y lo prosaico. La mención de José Asunción Silva nos lleva, por así decirlo, como de la mano a una de tus actividades centrales en la cultura colombiana de estos años, porque tú diriges la Casa de Poesía José Asunción Silva de Colombia, y es una de las instituciones más importantes y de mayor proyección en este orden que existe en Latinoamérica. Claro, es muy justo que tenga ese nombre, ¿no? Y nos gustaría mucho saber cómo se generó ese proyecto y cómo se ha desarrollado al amparo de esta gran figura que tú dices, la figura fundacional de la poesía colombiana. Sí, maestro Lastra. Esta casa fue fundada hace 15 años en Bogotá, en el centro histórico de Bogotá, centro colonial. Y la casa donde funcionamos es la casa donde murió José Asunción Silva en 1896. Esta institución presta diversos servicios, tiene todos exclusivamente relacionados con la poesía. Estos servicios son la biblioteca, fonoteca donde se puede escuchar poesía, talleres, tenemos una librería, hacemos visitas guiadas para grupos escolares, personas de la tercera edad, invidentes. Realmente ha sido una experiencia importante, porque a nosotros los colombianos nos gusta mucho la poesía y apreciamos a los poetas, conocemos sus obras. Entonces, sí se ha convertido, y en eso no soy modesta, en una institución fundamental para Colombia y yo creo que muy importante en el resto de América Latina. Nosotros hacemos publicaciones, nosotros salimos al exterior, en el centenario de Silva salimos al exterior con exposiciones, con poetas, con conferencistas, fuimos pues a casi toda América Latina. A mí me parece muy importante el proyecto que tiene la Diputación de Sevilla, que tiene el Ayuntamiento de Sevilla, de hacer una casa de poesía, porque van a ver, la respuesta es inmensa. Ahora, esto se vincula directamente con el espacio en que nos encontramos, porque la idea es que la Casa de la Poesía, a la que acabas de referirte, que estamos proyectando y es uno de nuestros trabajos presentes aquí en Sevilla, y por eso hemos realizado los encuentros, los seminarios con la poesía popular, va a tener su sede en Carmona, y es el lugar que estamos visitando. ¿Cómo ves tú este proyecto situado en este lugar, Carmona, a cierta distancia de Sevilla, no en el centro mismo de
gran ciudad, sino en un lugar tan enriquecido por la historia, por eso que nos remite a un pasado que lleva más de 2000 años. No, pues me parece un lugar bellísimo. He estado visitando esta ciudad tan hermosa, me parece un lugar bellísimo para la Casa de Poesía. Entonces la Puerta de Sevilla va a ser la Puerta de la Poesía también. Yo pienso que es una buena idea hacerlo en Carmona para descentralizar. Todo lo que sea descentralizar está bien. Yo en un principio siempre había pensado e incitado a los escritores españoles a que se hiciera la Casa Quevedo en Madrid, que tiene que hacerse algún día, pero esta me parece preciosa, preciosa la idea, precioso el lugar, y cuentan desde ya con toda la colaboración de la Casa de Poesía Silva de Bogotá. Y ahora una última cuestión antes de que pasemos a una lectura de tu propia poesía. ¿Cómo sientes tu relación como poeta, en cuanto poeta, con la gran tradición de la poesía sevillana y de la poesía andaluza en general? ¿No? Porque estamos en un lugar verdaderamente privilegiado en este orden de desarrollo del siglo XV. Es obvio que los clásicos españoles han ejercido influencia en mí, y yo creo que en todos los que escribimos poesía en lengua española, ¿no? Quevedo, Garcilaso. Ahora, ya concretamente los grandes poetas de Andalucía, como me has dicho, pues carambas, está Vicente Alexandre, está Luis Cernuda, está el gran Bécquer, está don Antonio Machado y otro que yo adoro que es don Manuel Machado. Es obvio que aquí es la patria de la poesía, como decías tú el otro día, que creo que dijo Juan Ramón Jiménez, la patria de la poesía en lengua española, es verdad. Esto debería ser un lugar reconsiderado. La patria, que la madre patria, porque nosotros también somos patria de la poesía en Colombia. La madre patria de la poesía. Y una se me quedaba una pregunta que creo que quisiera actualizar. Tú has vivido por algunos años en este país, yo creo que tienes un conocimiento muy rico y muy intenso de la cultura y del espacio geográfico. ¿En qué lugares viviste y cuáles fueron tus recorridos y cuáles fueron tus vivencias, tus experiencias? Bueno, un poco batagüélica, pero... Mi padre, poeta Eduardo Carranza, fue diplomático aquí en España entre los años 51 y 58. Entonces, realmente, casi toda mi infancia la pasé en España, en Madrid, en la calle Velázquez, número 87, cuarto derecha. Nos desplazábamos mucho por toda España. Yo estuve con mi padre en Córdoba, por ejemplo, en Sevilla. Íbamos mucho a la Costa Brava, por Ligat. Bueno, y en ese momento la casa de mi padre en Madrid era un centro importante de los poetas, no solo colombianos que llegaban aquí a España, como Eduardo Cotelamos, como Jorge Gaitán Durán, sino también de los poetas españoles. Había buen whisky, y de mi casa pues no salían Luis Rosales, Leopoldo Panero, Pedro Laín. Era un centro animado de tertulia literaria. Y tenían recorridos por otras regiones también, es decir, tú conocías bien Sevilla. Sí, yo ya había venido a Sevilla, lo bien que se pueda conocer pues cuando uno es niño, que después se le medio olvida todo, ¿no? La infancia son apenas sensaciones, ¿no? O recuerdos de la luz, como decía don Antonio Machado. Claro, y esa luz de Sevilla, ¿todavía está en tu memoria y en tu recuerdo poético del espacio? No, mi recuerdo poético está más hacia el norte, en Porligat. Por ejemplo, aquí tengo un poema que habla de Ledesma. Nosotros fuimos un veraneo a ese hermoso pueblo de cercano a Salamanca, que es Ledesma, ¿no? Unos pueblos muy pobres, pero muy hermosos, ¿no? Bueno, ahora queremos pedirte que nos leas poemas Sí, señor.
parte del escudo de la palabra. Eso me parece lindo, para la casa de poesía. La Casa de la Poesía. Sí. Vecino a la Casa de la Poesía. Además me siento honradísima de casi iniciar ese archivo. Voy a leer un poema de mi libro Hola Soledad, que apareció en el año 87 del siglo pasado. Se llama La Patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico, hace varios siglos que se viene abajo. Como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino, cada mañana. Las risas son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos. Bueno, y ahora hablando de Ledesma, pues me provoca leer ese poema, que nunca lo leo, por cierto, a ver si lo encuentro. Se titula Ledesma, 1951. 1951 fue el año que nosotros pasamos unas vacaciones allá. Yo aprendí a nadar en el río Tormes. Dice así el poema. Aquí solo intento dar cuenta de cómo una cierta luz se reflejaba en los muros de piedra de un pueblo español cualquier mediodía en los años de posguerra. Una luz pesada y opaca, un olor rancio a aceite de olivas invadían el pueblo quieto y silencioso. La vida era aún los desastres de la guerra, era la miseria de almorzar y nada más pan con aceite y tomate. Todas las mujeres de luto con grandes pañuelos negros en la cabeza, el sonido de las campanas que llamaba a una iglesia llena de velas y murmullos, y un cementerio inmenso con olor a tomillo, el recelo aún, la desesperanza en la dura mirada de las gentes. Una niña por las calles hacía allí sus primeros recuerdos y algunas de sus futuras desolaciones. Maestro Pedro, para terminar, quisiera leer un poema de amor, breve. ¿Es posible? ¿Sí? Dice así, el título es Maldición. Te perseguiré por los siglos de los siglos. No dejaré piedra sin remover, ni mis ojos horizontes sin mirar. Donde quiera que mi voz hable, llegará sin perdón a tu oído, y mis pasos estarán siempre dentro del laberinto que tracen los tuyos. Se sucederán millones de amaneceres y de ocasos, resucitarán los muertos y volverán a morir, y allí donde tú estés, polvo, luna, nada, te he de encontrar. ¿Para cuándo piensan inaugurar la casa de poesía? Amigo, soy yo que sé. ¿Ah? Estamos así, con un cartel. Estamos grabando. Ya. Estamos grabando, cuando quieran. Bueno, Antonio del Toro, poeta mexicano, director de la Casa del Poeta López Velarde, y María Mercedes Carranza, directora de la Casa de Poesía José Asunción Silva de Bogotá. En Sevilla, junto con la Oficina de Turismo y la Diputación y el Ayuntamiento de Carmona, se está llevando a cabo las primeras fases de un proyecto de crear en Sevilla, con sede en la ciudad de Carmona, una casa de la poesía que sería pionera en España. A mí me gustaría preguntaros, en principio, ¿cuál es la experiencia tuya más o menos larga ya, María Mercedes, y la tuya, Antonio, que empieza a ser reciente porque te has nombrado hace poco, de qué significa el hecho de tener una casa de la poesía en una ciudad?
Bueno, a mí me parece que a España se le estaba haciendo tarde para tener una casa de poesía. Es una iniciativa buenísima, hermosa, pero además muy útil, ¿no? Es decir, el servicio que le va a prestar esta casa de poesía a Sevilla, no solo a Carmona, sino a Sevilla y a toda la provincia, es sumamente importante. Van a ver esta plaza llena de gente oyendo poesía y el poeta aquí parado, con unos parlantes que hasta pueden llegar hasta la catedral. Lo van a ver. Bueno, por mi parte me congratula este trabajo y me congratula que aquí vaya a haber una casa de la poesía, y la experiencia en México es también notable porque a la casa de la poesía se acercan todos los poetas, extranjeros, nacionales, provincianos, jóvenes, viejos, para presentar sus libros, para dar lecturas de poesía, para buscar libros de poesía en nuestra biblioteca, para conocer la vida de López Velarde. Entonces, esto es darle una materialidad a la poesía que en general no tiene, salvo en los libros. Sí, ya bueno, me gustaría también que comentarais, yo concibo un poco la idea de la poesía como un modo de rebajar la conciencia que empieza a ser tópica del concepto minoritario, del hecho de la poesía, de escribir y sobre todo de la lectura. Yo confío todavía en que no sea una condena la minoría en poesía, y que a la minoría siempre, aunque nos caiga bien, empiece a no sonarnos de otra, empieza a no ser tan actual, ¿no? Entonces también me gustaría que comentara ahí, partiendo del concepto romántico de que no solo se escribe poemas, sino que se puede vivir poéticamente y se puede tener una visión poética de las cosas sin ser un lector de poesía. A partir de ese concepto, si todavía lo consideráis vigente, viable, posible, ¿cómo podríamos acercar la experiencia de la poesía a la sociedad? De muchas maneras, relacionar esto, por ejemplo, con la educación de los sentidos, la orientación de la sensibilidad individual, la posibilidad de percibir de otra manera y de hablar de otras cosas al amparo de una casa de la poesía, sin que solamente se piense en el poeta profesional, sino como bien público, digamos. Bien, nuestra experiencia indica que a estos sitios, a estas casas de poesía, no llegan casi nunca los poetas. Los poetas llegan cuando se los invita a decir sus versos, pero los que llegan a la casa de poesía Silva son gente joven, no, y ancianos también, gente para mí desconocida totalmente, que le gusta oír poesía, que le gusta leer poesía. Esa es la gente que llega, no los profesionales. Llegan los colegios a hacer visitas guiadas, colegios oficiales, es decir, colegios donde acude la gente de bajos estratos económicos, y van masivamente. Esa es una idea, eso de que la poesía es elitista, es una idea que yo creo que ya hay que reevaluar, ¿no? Sí, yo creo que la casa de la poesía serviría justamente para eso, para darnos cuenta de que hay más lectores de poesía que los que suponemos, y que los lectores de poesía anónimos y los poetas anónimos, desconocidos, de pronto se reúnan, y entonces nos damos cuenta que se lee más poesía de lo que creemos. Claro. Y que la poesía es mucho menos minoritaria de lo que creemos. Es una cosa, el otro día estaba platicando en Guatemala con José Emilio Pacheco y me decía, tú ves muchos cadáveres de pájaros en el pavimento, y digo, no, pero los pájaros se mueren. ¿Y por qué no los ves? Dice, porque se los comen los gatos. Dice, bueno, pues ¿tú crees que los editores de poesía editarían libros de poesía pensando que solamente nosotros los poetas leemos poesía? No, hay lectores que son como los pájaros, que no los vemos y que sin embargo existen, ¿no? Además los poetas suelen encerrarse en su cenáculo, ¿no? En su torre de cristal o de marfil. Una casa de poesía sirve para que se bajen de la torre de marfil y para que vengan aquí a decirle la poesía a la gente que no es poeta y que a lo mejor no ha leído todavía mucha poesía, pero que le gusta la poesía. Esa debe ser la función de una casa de poesía, ¿cierto? Sí, completamente.
Pues yo creo que Ya está. será suficiente, Muchas gracias. ¿no? Ya hemos rodado. Sí, sí, es lo que pedía Ramón. Porque va a caer una 5 Es lo que pedía minutos. Ramón, hombre. Digo Gracias. 2 minutos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ha quedado